Unos segundos para que no se... Ok. Bueno, pues también tengo entendido yo que no solo en el fútbol, sino también en otros deportes existe esta táctica o esta idea del entrenador o del jugador en este caso, que es no tener un estilo definido, pero no dejar jugar al rival. Que pues siento yo que eso era un poco lo que hacía Sir Alex Ferguson con eliminatorias de Champions o de partidos pues complicados en la Premier League, de que a ver, yo no voy a salir a defender o a atacar, pero voy a detectar tu debilidad, tu estilo de juego y lo voy a intentar detener. Que pues claro, así fue como se convierte creo que es el técnico más laureado en toda la historia hasta este momento. No sé si Pep Guardiola vaya a superarlo después. Pero bueno, también, más que nada me has comentado que tu formación y tu preparación ha sido de fútbol europeo, ¿no? De la Premier League. Pero también, pues, también tenemos esta parte, ¿no? De México y de estas diferencias que existen. Tú te has preparado bastante, sabes bastante sobre Champions League, sobre Premier League, y pues te ha tocado también ver estas diferencias, ¿no? Pues más que nada yo me quiero enfocar en los técnicos, en los directores técnicos, también en lo que dijiste de la figura del manager, ¿no? Em, ¿Qué diferencias puntuales o qué diferencias en general existen entre el director técnico europeo y el director técnico mexicano? ¿Por qué no se dan los mismos resultados? ¿Por qué hay mucha menos afluencia de directores técnicos mexicanos en el extranjero que pues por así decirlo, españoles en Inglaterra o italianos en otras partes del mundo? ¿Por qué se da este fenómeno, según tu apreciación? Yo creo que hay muchos factores. Uno de ellos, la preparación. México todavía es un país que aunque es muy futbolero, hay cierto rechazo a prepararse y actualizarse. Eso me parece socialmente bastante curioso, ¿no? El que se prepara, el que tiene diferentes conceptos, el que tiene diferentes ideas, no, es rechazado porque es un vendehumo, porque está vendiendo espejitos, como se dice acá. Creo que eso sí le ha hecho daño al fútbol mexicano en muchos sentidos y a la preparación de entrenadores, sobre todo más cercanos a una vieja escuela. Ya hay entrenadores jóvenes que están intentando prepararse más, conseguir licencias, certificaciones mucho más importantes a nivel mundial, a nivel de UEFA, por ejemplo, Sí, algo que antes no necesariamente sucedía, y esa preparación en el fútbol actual es indispensable, sí, sí, porque, sí. porque ya se controlan tantas cosas, ya se estudian tantos factores en el juego que necesitas dicha preparación. Esto en primer lugar, también es cierto, los entrenadores mexicanos en la Liga MX, que es pues, donde pueden empezar a labrar su carrera, son reducidas, son pocas las oportunidades y además normalmente te tocan retos mayúsculos, ¿no? Salvar a un Querétaro desahuciado, que dices, ¿qué Sí. posibilidades tengo yo que empiezo mi carrera de poder lograr eso? Y normalmente no consiguen los objetivos, son echados y viene alguien más, ya sea otro mexicano o ya van por algún extranjero. Entonces, el reto también es difícil en ese sentido. Respondiendo a la pregunta de por qué no hay tanta exportación de entrenadores, pues bueno, porque falta preparación, ¿no? Cuando un club importante de alguna parte del mundo eh, entabla negociaciones o pláticas con un entrenador, le pides que te muestre su proyecto, que te muestre su Claro, modelo de juego y que te lo explique. Si llega alguien que no está preparado, claro, normalmente no no es- trasciende ya esa negociación y no se da. Y por supuesto, el tema que ya es muy comentado en el fútbol mexicano de pues una zona de confort, se paga muy bien acá, no tienes necesidad de irte, además es tomar un riesgo, entonces mejor no lo tomas, haces carrera acá, vives mejor. No soy quien para criticarlo, pero al final es una explicación de por qué hay o ha habido a lo largo de la historia contados entrenadores mexicanos en el extranjero, especialmente en las mejores ligas del mundo, porque claro. si rascamos ahí en Centroamérica, bueno, ahí Sí, sí. va Luis Fernando Tena y van entrenadores también capaces, pero en la máxima élite no ha habido más que Javier Aguirre. Sí, claro, es justamente lo que iba a decir, de que el Vasco Aguirre es el único que, pues, de hecho, estuvo en un equipo de la talla y la envergadura, pues, del Atlético de Madrid. Y también un caso más, actual, que, pues, creo que cumple con lo que has mencionado, es el caso de, pues, Efraín Juárez, ¿no? Que es el técnico que, pues,
pues, es el técnico actual de los Pumas, que pues bueno, él antes de pues, estar en Pumas, él es auxiliar técnico en el Brujas de Bélgica, él toma este Ujú. riesgo de pues, aprender, creo que pues, estuvo en una escuela ahí en pues, Cataluña, en Barcelona, para prepararse pues tener esa pues, acreditación UEFA, está de auxiliar técnico, luego En de que la MLS. MLS, o sea, que se empapa mucho antes de tomar su primer cargo como tal, que es en el Atlético Nacional de Colombia, que es en donde él gana la liga y la copa, allí en Colombia. O sea que él, pues a lo que quiero llegar es que tuvo que salir de México, tuvo que buscar oportunidades fuera de nuestro país, porque pues como ya comentaste, no se las dan, o si se las dan son mayúsculas, y se prueba, en este caso en Colombia, se prueba que es un técnico capaz y ya luego le dan la oportunidad aquí en México. Y también, aunando esto un poco a lo que mencionábamos, no solo es que se tenga una preparación como tal, formal, en una escuela certificada o de que siendo auxiliar en otros equipos, sino también que vivimos en la época de las redes sociales, en donde ahora en cualquier red social o en YouTube uno ve un análisis arbitral o un análisis táctico por un fulano que pues probablemente ni siquiera tenga pues la preparación adecuada, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, porque pues que de seguro estás muy familiarizado con de que abres Instagram y te encuentras de que pasó la Champions, de justamente ahorita, ¿no? De que se da en el Barcelona Atlético de Madrid, de que la expulsión de este Cubarsi y de que te encuentras mil videos de que alguien explicando por qué lo expulsaron, por qué sí era, por qué no era. ¿Cuál es la principal diferencia entre un analista deportivo en forma que pues trabaja ya formalmente en una empresa a Ujú. alguien que simplemente lo analiza en las redes sociales? ¿Cuál es la principal diferencia y cuál es este sentido de valor que pues claramente el analista profesional pues tiene, ¿no? Yo creo que depende del analista, porque lo que está en tendencia es que el analista o que el comentarista parezca aficionado, que representa la afición y que se suba a una mesa a gritarse con el que le va al otro equipo. Te digo, en esos programas nocturnos. Sí. Entonces, si ahí me preguntas, tal vez tendrán más elocuencia para hacer el debate, pero no hay una diferencia con el aficionado común. Ahora, ya alguien que se prepara más, que se toma más en serio su profesión o que quiere aportar algo diferente, pues yo creo que sí hay una diferencia en cuanto a jerarquizar la información en cuanto a saber qué estás viendo dentro de un partido. Normalmente, pues yo creo que el aficionado promedio, como es normal, se centra mucho en lo que pasa con el balón, es decir, se ve atraído por las jugadas como tal, cuando a veces las jugadas se explican con jugadores o con movimientos que suceden lejos del balón. Ese tipo de cosas que ves, yo creo que marcan una diferencia, pero también hay que partir de una cosa, en el fútbol. Nadie, absolutamente nadie, ni yo en TNT, ni nadie, tiene la verdad absoluta. Todos podemos Claro. tener opiniones diferentes. Yo creo que la importancia es tener los argumentos para poder sustentar ese análisis o esa opinión. Ahí es donde el comunicador tiene o tendría que tener algo distinto a un aficionado promedio. Pero yo de todos modos celebro, siempre y cuando existan los argumentos y exista el respeto a los jugadores y el respeto a los entrenadores, que haya un debate y que cada quien intente hacer su análisis en redes sociales, sobre todo a mí que me gusta el análisis táctico, ver que hay gente que lo intenta, que tiene ideas nuevas, que se fijaron en ciertas cuestiones, yo lo celebro. Prefiero mil veces eso, por mi estilo, por mis gustos, no porque no sea relevante, que estar hablando de los árbitros. Yo tengo una regla en mis redes sociales, nunca, tengo 30.000 tweets por ahí, no tengo uno solo de arbitraje, ni uno. Nunca voy a hablar de arbitraje. En las transmisiones sí, porque es mi trabajo y porque si no me Claro, sí. corren, ¿no? Si me callo cuando hay un penal, pues bueno, entonces ¿para qué estoy Claro. ahí? Pero en mis redes sociales donde yo elijo qué poner, no me meto en esos problemas porque no me gusta. Creo que también tener esas convicciones es importante. Pero al final nadie tiene la verdad absoluta. Hay debates de cosas que sucedieron hace años y seguimos sin ponernos de Sí. acuerdo sobre qué cambio tuvo que hacer el entrenador, sobre qué quiso hacer el jugador en tal jugada. Entonces, bueno, yo creo que es importante que cambie un poco la manera de comunicar y de analizar y que todos puedan aportar algo en redes sociales.
Eh, ya no te platiqué mucho mi transición a medios, pero o sea, a mí me empiezan a dar oportunidades por lo que hago en redes sociales, por lo que hice, la comunidad que creo y por los análisis que yo escribía en Twitter desde hace años. Ahí es donde hay gente de ciertos canales o de ciertas plataformas que dicen, mira, a este le gusta mucho la Premier League y lo hace bien, y después me empiezan a dar una oportunidad, pero casi todos me ubicaban de redes sociales. Así que yo en lo absoluto demeritaría a quienes utilizan ese espacio para compartir su conocimiento o su perspectiva. Por ejemplo, la Real Sociedad armó su equipo de inteligencia deportiva, de dirección deportiva, con base en tuiteros. Y es uno de los equipos que mejor se refuerza y que mejor ficha, pero Ok, porque eran tipos que veían más fútbol que nadie, que lo entendían muy bien y que le hicieron una oportunidad a nivel de clubes. claro. Claro, es esta fórmula que también, de que afortunadamente a través de la tecnología y tal nos puede ayudar mucho, pero pues también hay que saber escoger a quién, ¿no? Ya que hablamos del análisis, algo que está en boga más que nada en esta época, pues por lo que significa la revolución de la inteligencia artificial y la tecnología son los stats, las estadísticas dentro de un partido, que hace varios años lo que se veía en el partido así era y se analizaba en el partido y ya no había ningún otro parámetro. Y ahora podemos sacar temas como los expected goals, como los expected goals recibidos, la posesión más que nada en general, pasa en tres cuartos, opciones creadas, todo. Y Ujú. pues la verdad siento yo que en lo personal ha sido un avance muy bueno que nos permite ver no solo en el marcador cómo funciona un equipo, sino también de su funcionamiento, ¿no? Irlo desmenuzando e ir viendo qué se puede mejorar. Pero también hay muchas personas que, pues como se dice, pues de que vulgarmente ven el fútbol en TikTok, ven puras estadísticas y no se dedican a ver los partidos en forma y el análisis, pues se torna incompleto, ¿no? Ujú. Según tu apreciación, según la apreciación de pues, un profesional en la materia, ¿qué tanto de verdad las estadísticas muestran lo que pasa en un partido y cómo podemos evitar esta confusión de analizar el partido solo por las estadísticas y no por lo que de verdad sucede en un partido de fútbol? Yo creo que las estadísticas son un punto de partida, una referencia, pero necesitas sin duda alguna ver o entender lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo no las tomo mucho en cuenta, sinceramente. A mí no me dice nada si los goles esperados, la expectativa de gol, los expected goals favorece a uno o a otro, si no sé cómo fue el partido. O sea, a mí por sí solo no me dice nada porque son métricas que necesitan contexto y que necesitan una explicación. Por ejemplo, un equipo puede ir 5 contra uno contra un defensor, lo cual es una ocasión muy clara y dar un pase largo, muy pasado, o dar un pase al que estaba en fuera de lugar en vez del que estaba habilitado de todas las opciones que tenía, lo cual es una ocasión clara, repito, y no te lo marca el No expected se goal refleja en el sistema. porque no disparaste a puerta. Entonces, eso me parece Esto que francamente mencionas absurdo. justamente, que me recuerda, no me acuerdo exactamente qué temporada te quedó mal, pero me acuerdo en una jugada en un Liverpool-Arsenal, creo que es Ujú. en Anfield, de que acaba 1-1 el partido y que en los últimos minutos el Liverpool se van, Alexander Arnold, se va Salah, se va Henderson, se van todos al ataque y Sí, creo que se lo defiende Declan Rice, una jugada que es gol en el 99% de las ocasiones, pero le pegan al travesaño y no se hace el gol. Y es justamente eso, de que las estadísticas no marcan ese tipo de jugadas, pero en el partido sucede y de que claro. pueden cambiar el transcurso de un partido. Y pues bueno, claro, pues volviendo a la pregunta pues, inicial. em, si bien son un punto de partida, ¿qué tiene más peso en el partido según tú? ¿Lo que refleja el marcador y lo que se ve en las jugadas clave o lo que marcan las dichosas estadísticas? Al final de cuentas, es que esto es lo interesante. Hay que ver, hay muchas cosas que escapan de las estadísticas. Pero claro, lo que dicta es el marcador. Lo que te dice qué sucedió y lo que marca el rumbo es siempre el marcador. Y claro, si un jugador tiene una cantidad bestial de goles, aunque tal vez no juegue tan bien o aunque no esté aportando tanto, pues bueno, también hay que saber valorarlo, ¿no? Porque es un Sí, sí, partido, sí. es un deporte de cifras, es un deporte de anotaciones y que también tienes que entender, a ver.
El Madrid, como ahora se dice, juega mejor sin Mbappé, aunque Mbappé marque muchos goles, y yo eso lo puedo comprar, creo que hay argumentos para verlo así. Ok, yo soy el entrenador, en un mundo realista, te está dando 16 goles en la Champions, un jugador. ¿Lo vas a sacar? No, No, se te cae el equipo. O sea, es imposible a nivel vestidor tomar una decisión de ese calibre. claro, Tienes que estar también pensando, ponerte en los zapatos del entrenador de si una decisión así es factible o no la es. Entonces, hay muchas cosas a considerar, pero en el tema de las estadísticas yo creo que hay que tomarlas con pinzas como una referencia, pero siempre, por lo menos yo priorizo lo que veo, lo que interpreto. Más que cualquier número. Incluso yo creo que los departamentos de inteligencia deportiva, al momento de scoutar, de fichar, a ver, hacen un filtrado de nombres a partir de parámetros, de métricas, pero ya que hay un ranking de ciertos jugadores de la posición que buscas en el rol más o menos que quieres, ya después de tener toda esa lista, hay que verlos a todos. Por eso es que digo, puede ser de ayuda el tema de las estadísticas, de las cifras, sobre todo ya de manera más meticulosa, no claro, solo el tema de goles o asistencias, sino bueno, ya hay muchas métricas actualmente, ¿no? Eh, pues los clubes toman en cuenta sprints de alta velocidad, toman en cuenta cierto tipo de pases con respecto al modelo de juego, a lo que ellos buscan en un jugador, pero después no hay nada como ver al jugador y ver si te da lo que necesitas. claro. Y ya yéndonos a la actualidad, a lo que está pasando en estos momentos en tu liga predilecta, en la Premier League, pues mucha gente habla sobre la carrera por el título, de que recién el City viene de ganar al Arsenal y puede que estén, si el Manchester City gana su partido pendiente, empatados en puntos y la lucha por el título y tal, y de que también mucha gente habla sobre la posibilidad de que, por ejemplo, el Tottenham se vaya al descenso y esa Ujú. lucha entre, según tengo entendido, es el West Ham, el Tottenham, Nottingham Forest, pero yo aquí quisiera enfocarme en la lucha por Europa, por los puestos europeos, porque si bien sabemos claramente que Arsenal, Manchester City, Manchester United y Liverpool van a ir a Champions, lo más probable, Ujú. lo que no sabemos es qué equipo irá a Europa League o a Conference, porque está la lucha entre Aston Villa, entre Brentford, entre Everton. El Aston Villa va a ir a Champions. Bueno, Está, sí. sí, está a 10 puntos del Chelsea. Sí, sí, sí. Bueno, y también están estos puestos abajo en Europa Conference League que según tengo entendido, solo los separan 3 puntos, 4 puntos entre el lugar, tengo entendido, el 6 y el 8 9 por ahí. Entonces, según tu apreciación, ¿qué equipos son los más probables que al final logren esos puestos de Europa League y Conference League según viendo el rendimiento que han tenido en este torneo, en estas últimas jornadas? Respondiendo tu pregunta así precisamente, ¿cuál veo más probable? No tengo idea, porque es una locura esa zona de la tabla. No te sabría decir, porque te complemento lo que acabas de mencionar, del margen que hay. Del sexto lugar al decimocuarto, que era el Newcastle, hace 2 semanas había 6 puntos nada más de diferencia. Entonces, a veces está por ahí como séptimo el Brentford, a veces está el Everton, llegó a estar el Fulham. Antes llegó a estar el Sunderland cuando andaba Son- bien, pero todavía no se despide de esa posibilidad, aunque ya es más reducida. El Brighton, hoy que le gana al Chelsea, Sí, sí. está metido en esa posición, básicamente. Se El pone Chelsea, sexto, creo, con este resultado del Brighton se sí, pone sexto, el entonces. Chelsea incluso se puede quedar sin ningún tipo de competición Sí, sí, europea. sí. Entonces, siendo muy sincero, no sé quién pueda tomar ese sexto y séptimo puesto, aparentemente, o séptimo sobre todo, pero celebro cualquiera que se meta, ¿eh? Me Claro, encantaría ver al Brentford, me encantaría ver este Everton que está resucitando sí, es y con que, David, ¿no? Está- y que con Moyes está siendo un poquito más agresivo, sobre todo con Ujú. media puntas más talentosos, proponiendo Sí, más. El Fulham, a mí me marcó muchísimo la Europa League, donde el Fulham llega a la final, que de hecho es la primera Europa League con ese nombre, antes se llamaba Copa sí, sí, UEFA, sí. llegando a esa final con el El Atlético Atlético de de Madrid. Madrid, ¿no? Atlético de Madrid que Ujú. pues mete 2 goles Forlán, gana creo que 2-1 tal. Perdón, sí, Claro. sí, 2-1 en el tiempo extra, con De Gea en el arco. Sí. Entonces me gustaría ver al Fulham de regreso en competición europea. Sí. El Brighton ya lo logró con De Zerbi hace algunas temporadas, pero creo que también es un equipo que gusta mucho ver.
Sí, Cualquiera, la verdad, cualquiera que sea. El Bournemouth, que Iraola se pueda despedir con eso, sí, sí, sería sí. espectacular. También después de las bajas que tuvo, impresionante, sobre todo en defensa. Así que cualquiera, yo creo que sería una gran historia y ya le tocaba algo así a la Premier. Sí, y también creo que, bueno, en la temporada pasada tuvimos, si no estoy mintiendo mal, 6 equipos en Champions, porque son los 5 más el Tottenham que gana la Europa League. Y esta temporada igual podríamos tener algo similar porque son los 5 puestos Champions más Europa League, Conference League, y se puede dar una carambola de que si Crystal Palace gana la Conference y el Nottingham Forest gana la Europa League, que los puestos se trasladan. O sea, que los equipos que están, lugar, creo que son 8 o 9, también pueden ir a competición europea. Entonces va a ser muy interesante esa dinámica final de temporada. Eh, y bueno, pasamos ya a esta parte final, que es más que nada, pues ya preguntas un poco más rápidas, unas dinámicas que tenemos preparadas. Ok. No sé si lo has compartido alguna vez, la verdad, pero ¿tienes algún equipo favorito en la Premier League? Memo Navarro. No, no, ninguno. Ninguno. O Le sea, voy que a tú la celebras selección que gane la inglesa. Premier League, no de que un equipo en específico. No, no, no. A mí me emociona que gane el City o que gane el Arsenal. Cualquiera que gane, la verdad, sería épico. ¿Ok? Y ya teniendo eso en cuenta, porque pues, hay mucha gente igual que me ha preguntado, oye, pues pregúntale qué equipo le va tal. Bueno, vamos a hacer esta pequeña dinámica. Ujú, Equipos históricos de la Premier League. ok. Vamos a poner aquí en balanza, primero que nada, son varios, vamos a poner en balanza. Ujú, ¿Cuál es mejor para ti o cuál es el que más te gusta tal? va. ¿El Arsenal de Mikel Arteta Ujú. o o el Liverpool de Arne Slot la temporada pasada, evidentemente? ¿Qué equipo te gusta más? ¿Qué equipo sientes Mm. que es mejor, tal? El de Arteta dices esta temporada en concreto. Sí, esa temporada en Oh, concreto. sí, sí, Esa pero es temporada. que al final ha cambiado mucho Sí, sí, sí. con respecto a las temporadas. Mm, yo creo que el Arsenal de El Arteta. Arsenal de Arteta, ok. Ajá. El Arsenal de Arteta o el Arsenal de Arsene Wenger, pero su primera Premier League, creo que es en 1998 si no estoy equivocado, Ujú. o ese Arsenal. ¿Cuál sientes que es mejor? Mm, yo creo que este Arsenal. ¿Este Arsenal? Ok, Ese, perfecto. que ese primero de Wenger, sí, ya Sí, después los otros. sí, claro, ya. Ahora Sí. bien, pasamos. ¿Arsenal de Arteta actual o Ujú. Arsenal de los Invencibles 2004? Yo creo que el de los Invencibles, sobre todo a nivel talento, aunque ese Arsenal empataba muchísimo. Tampoco era el Sí, equipo tan claro. espectacular que se dice, Sí. pero sí, sí, sí me Ok. quedo con eso. ¿El Arsenal de los Invencibles o el Chelsea de José Mourinho cuando esa temporada que pues consiguen los 15 goles encajados y tal? El Chelsea El de Don Chelsea de José Mourinho. Mourinho, sí, Ok, sí. perfecto. ¿El Chelsea de Mourinho o el Manchester United de Sir Alex Ferguson en la 2007-2008? No, el Manchester United de Ferguson. De Además, Ferguson. un equipo que estuvo a muy poquito de haber llegado a 5 finales de Champions seguidas. Sí, Fueron 2 seguidas y luego la de 2011 contra el Barcelona, digamos 3 en 5 años, pero estuvieron muy cerca de hacer las 5 consecutivas o de hacer un récord. Se aventaron 3 Premier seguidas, pierden por sí, un punto contra el Chelsea de Ancelotti, la de 2010, sí. luego Ajá. ganan y luego la de Agüero que les sacan es por Sí, sí, diferencia de sí. goles. O sea, ese United pudo haber ganado todavía más. Ok. Ahora bien, ya vamos a pasar ya como a los pesos pesados, ¿no? De pues, esta época de la Premier League. ¿Es el Ujú, United de Alex Ferguson o el Liverpool de Jürgen Klopp? Más precisamente, creo que es casi cuando se quedan a los 100 puntos, la 2018-19, creo, ujú, contra sí, ese sí. Liverpool. Oh, qué duro, qué duro. Eh, yo creo que el United de Ferguson me quedo. Ok, United de Ferguson, perfecto. Y ya, esta es su última ronda. ¿El United de Ferguson o el Manchester City de Pep Guardiola cuando consiguen los 100 puntos? Yo creo que el City de Guardiola. De Guardiola. Y me van a matar porque que lo siento, 15 cargos y tal. Sí, 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 Que claro. yo lo entiendo, no es algo que no exista.
Pero si nos centramos solo en el juego y además en el nivel competitivo de la Premier de uno y otro, yo creo que era más competitiva la Premier ahora con el City de Guardiola que lo que se enfrentaba el Manchester United de Ferguson. Desde mi punto de vista, los dos super Sí, sí, sí. equipos y hay argumentos para los Ah, dos lados. ok, entonces ese sería como el mejor equipo de la historia de la Premier League según tu apreciación. Yo Ok, creo que sí. perfecto. Ahora pasamos al tema de los jugadores. ¿Tienes algún jugador favorito actual en la Premier League? Un jugador que diga, este jugador me encanta cómo juega, me encanta cómo ataca, cómo defiende, cómo se desenvuelve en el momento actual de la Premier League. En la Premier, mm, yo diría Ryan Cherky. Ryan Cherky, ok, ok, Ese. muy bien, por favorito. Y de toda la historia de la Premier League, ¿quién sientes que pues, es tu jugador predilecto de Mi toda la juga- historia? Mi jugador favorito, Sí. que además es actual, pero ya no en la Premier League, Harry Kane, Ujú. por muchísimo, o Ah. sea, es mi jugador favorito por mucho. Me preguntan Messi o Cristiano, me dan igual, o sea, a mí me gusta Harry Kane, el Barcelona y el Madrid. Detesto estos debates. Yo, Sí, Harry sí. Kane, tal vez en la historia de la Premier, Wayne Rooney. Wayne Rooney, ok. Sí, Ujú, también jugadorazo del máximo goleador histórico del Manchester United. ujú. Claro, claro, pues solo que aportaba más que nada que pues no era solo un 9 sino que te aportaba en muchas más facetas. Sí. Ok. Quiero ahondar un poco en lo que dijiste sobre Ryan Cherky, porque es su primera temporada en el Manchester City. Es un jugadorazo, ya todos lo sabemos desde su etapa en el Lyon. Pero lo que sí he visto mucho es que es un jugador que no tiene tanta estadística como se dice mucho actualmente, pero tiene algo más, tiene como se dice mucho en el fútbol inglés, ese flair, ¿no? Esa chispa, ¿no? Que regatea, que intenta cosas que no le gustan mucho a Guardiola, según tengo entendido, que es el jugador que rompe líneas, que regatea, que intenta cosas diferentes. Ese tipo de jugadores, eh, tú sientes que, más que nada en la época actual, ¿no? Que el fútbol se dice que se ha robotizado mucho, se ha hecho como más físico, no sé qué. ¿Tú qué crees que es más importante en el jugador actual? ¿Que un jugador tenga talento técnico o tenga Ujú. inteligencia táctica? O sea, que sea talentoso naturalmente o que se adapte al sistema y que funcione con lo que pide el entrenador. Importancia, yo creo que las dos, pero importancia ahora mismo, pues que tenga inteligencia táctica. Yo creo que eso te da un plus, te acerca más a poder encajar en diferentes equipos, en diferentes modelos de juego. Pero claro, es que acá entramos también en un tema que el talento de Ryan Cherky es comparable con pocos jugadores Todo el en el mundo. mundo, te voy a decir en la historia reciente de la Premier League, en cuanto a talento puro, que no quiere decir que sea el más determinante o el que vaya a ganar más títulos, eso es tema aparte, tampoco el que vaya a tener más cifras, creo que hay ahí todavía un trecho para que él pueda alcanzarlo, pero en cuanto a talento, él es de lo más grande que se ha visto. Y yo creo que un entrenador como Guardiola, lo Ujú. entiende y le da esa libertad. Para mí es un mito eso de que robotiza a los jugadores más talentosos. Se utiliza el ejemplo de Grealish. Grealish no ha tenido ni tiene el talento que tiene Ryan Cherky. Entonces No. Guardiola interpretó que le funcionaba más pegadito a la banda con un rol más específico y le sacó jugo. ¿A qué grado? Al de ganar un triplete. Entonces le Sí. salió bien a Pep Guardiola, que a Pep no le pagan por agradar, ¿no? Por Ujú. entretener, le pagan por ser efectivo y encontrar soluciones. Lo encontró con Jack Grealish, se encuentra con un fuera de serie como Cherky y va pasando la temporada, lo va conociendo y ahorita tiene toda la libertad por detrás de Erling Haaland para moverse en el frente de ataque y poder influir. Además, se habla mucho de ese ejemplo de Grealish, ¿por qué no se habla del Messi falso 9 o del Dani Alves que iba hacia adentro o de Kevin De Bruyne o de Bernardo Silva? ¿Por qué no se habla de esos casos de jugadores que les cambió la carrera, de Philip Lahm, por dar otro ejemplo? Entonces, em, yo creo Ilkay que sí. Gundogan también, cómo le saca rendimiento en su Claro. posición, claro. Claro, y de la manera en que se adapta. También en el tema de Pep Guardiola está el estigma de que juega muchos toques, ¿no? El tiki-taka. Y yo Claro. creo que la principal virtud de Guardiola es que cambia muchísimo a través de los años, a través de las temporadas.
cambia detalles, no es que su filosofía cambie, porque la presión tras pérdida, la posesión de Eso balón, el es innegociable, posicionamiento, ¿no? Para él. eso es innegociable. Eso es lo más grande del modelo de juego, pero después ajusta cosas. Este Manchester City es el más vertical que hemos visto en toda la era Guardiola, con esos extremos. Va tocando cosas. No, esta misma temporada él empieza a dar descanso a Haaland y se inventa un 4-2-2-2 con una doble punta con Marmoush y Semeño, ¿no? Algo impensado hace algunos años. Sí. Entonces, creo que los entrenadores también van aprendiendo y van dándose cuenta de a qué jugadores o a qué jugador vale más la pena darle libertad. Guardiola yo creo que lo tiene clarísimo con Cherki, por más que yo creo que lo que no le gusta o lo que no le gustó ahora que se hizo viral eso, es que ganándole al Arsenal 2-0 con el juego sentenciado, haga algo que se pueda interpretar como una burla o como una ofensa, no que no Sí, le guste claro. como tal ese tipo de juego. Claro. Y bueno, ya para finalizar, yo dije que no iba a hablar sobre la carrera por el título y tal, porque es un tema Ujú. muy trillado en estos momentos, y mejor nos vamos a ir por otro tema que justamente me acabo de acordar ahorita por lo que mencionaste del triplete. En la historia del fútbol inglés solo hay dos tripletes, Sí, el del Manchester City 2023 y el del Manchester United en 1999 con Sir sí, Alex Ferguson. Claro, yo sé que tú te sabes perfectamente pues todo lo que pasó en cualquiera de los dos. Entonces, la última pregunta ya para finalizar con esto, para ti, tipo, no hay ningún mejor o peor porque pues porque ambos ganaron los tres títulos, es el mismo resultado. ¿A ti qué triplete te gusta más? ¿Qué triplete se te hace mucho más, no lo sé, mucho más meritorio, mucho más atractivo? ¿Qué te gusta más? ¿Esta dominación o esta pragmatización del juego del Manchester City en 2023? ¿O la emoción, el coraje, la garra, el sacrificio y sobre todo esta fortuna también un poco de el United de Ferguson? ¿Cuál te gusta más para ti? ¿Te gusta más? sí. De un lado un poco más control, del otro lado más la épica, ¿no? Sí. Diría que el del Manchester United, yo nací 2 años después de que se produjera este triplete, 2 meses después de que justo fuera la final. La final contra el Bayern es 26 de mayo, yo soy del 26 de julio, entonces creo que también se vive diferente verlo hacia atrás que haberlo vivido en el Ah, momento e impactarse todavía más con lo que sucedió. Yo creo que eso del Manchester United, porque además los equipos ingleses venían de no competir tanto en Europa y ese fue como un golpe sobre la mesa de la llegada otra vez de la Premier League, ¿no? A la Champions en específico y además el plantel que tenían, el paso del camino hasta la final. Después la final es la peor de la historia de la Champions, a excepción de los últimos 5 minutos. claro, claro. Mucha gente la pone como la mejor de la historia porque no la vio, pero ya que la ves, la verdad es que es lamentable. Eh, pero con un tiempo agregado obviamente espectacular. Sí, Me quedaría con ese, por la épica, por la hazaña, en cuanto a superioridad, en cuanto al merecimiento general, yo creo que ese Manchester City claro. fue brutal. Sí. Y bueno, Memo Navarro, con esta pregunta finalizamos esta grandiosa entrevista, este intercambio súper genial que se ha gestado entre, bueno, yo que no sé mucho a comparación tuya y alguien un profesional de la materia que nos vino a aportar una pizca de lo que sabe, que nos viene que nos viene a compartir también parte de su vida personal, que eso pues, se agradece mucho. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por habernos dado la oportunidad de esta entrevista. Y bueno, algo que quieras decir para que nos podamos despedir. Adelante. No, nada, agradecer por la invitación. A mí siempre me gusta colaborar en espacios como este, con gente preparada, como me doy cuenta que eres tú, Artur. Entonces, un gusto. También siempre comento lo que más me agrada de salir en la televisión y de todo esto eh, pues es poder conocer a gente, ¿no? Que se interese en tu trabajo y con la cual puedes conversar. Y esa también creo que es la ventaja de ser todavía relativamente joven, que me siento parte de esta generación, ¿no? De cierta manera, no estamos muy lejos y creo que las charlas se hacen más enriquecedoras, así que siempre que sea de fútbol inglés, de periodismo, de comunicación, siempre vamos a estar ahí puestos.
Claro que sí, muchísimas gracias. Y gente que nos está viendo, aquí finalizamos este episodio comodín, este episodio especial de La Torre de Babel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero les haya encantado esta plática, este intercambio que tuvimos con alguien de la talla y de la envergadura de Memo Navarro. Espero les haya gustado y bueno, síganos para siguiente episodio que espero volver a tener algún invitado de la misma talla que el que tuvimos hoy. Muchas gracias y nos despedimos. Ajá.